Amigos, ante todo, y como todos los miércoles, muchas gracias por acompañarnos en nuestra propuesta de Un Día en la Vida, intentando acercarles, como desde hace ya 5 años, los acontecimientos que importan, las personalidades que importan, para tratar de determinar exactamente lo que sí tenemos en nuestro país, intentando enfrentar de pronto esa enfermedad tan extendida por fijarnos en lo que no tenemos, no darnos cuenta de lo que tenemos. Y tenemos entre nosotros, y desde hace 85 años y 9 meses, al doctor Santiago Rompani. Este es un encuentro de amigos que queremos compartir con ustedes, un encuentro que será sin duda muy nutriente, una mesa como hemos compartido, incluso una mesa de trabajo, como tantas mañanas hemos compartido en su calidad de periodista y de comunicador con el doctor Rompani, que ojalá se extienda a lo ancho y a lo largo del país, porque hoy también les adelanto, les aseguro, les auguro que vamos a salir más uruguayos que nunca y más comprometidos con esta realidad en la que nos ha tocado vivir. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en su cálida casa. No tiene nada que agradecerme. Usted sabe el gusto con que hablo y lo trato a usted, sobre todo de que fue tan dócil patrón mío en El Espectador. Apenas un mal alumno. Nada de eso. Al contrario, era usted el que dirigía la audición. Yo no hacía más que llenar el hueco referente a política internacional, porque ustedes parten del prejuicio de que yo puedo no saber algo, sino decir algo respecto de ese tema que para mí es apasionante, pero no es el único ni el más importante. En algunos momentos, y naturalmente apelando al sentido del humor que también nos ha acercado y tanto, teniendo en cuenta, como me consta, de que el humor es también una forma de la manifestación de la inteligencia de la gente, lo presentaba el Funes, el memorioso uruguayo, admirando la maravilla de su memoria porque lo vivió todo. No todo, casi todo, pero evidentemente aquellas cosas en las que no estuve o con las que no estuve, en cierto sentido han tenido para mí una realidad que no es la realidad material, sino que aquella que surge del hondo conocimiento de las cosas. Hondo conocimiento de las cosas que el doctor Rompani ha hablado de los 9 meses prenatales, sin duda deben haber comenzado allí, en el vientre materno, nutriéndose de una familia que ya le estaba dando quizá los elementos básicos sobre los cuales usted fue construyendo su vida. Le invito a irnos a Salto. ¿Cómo fue la infancia de aquel niño? Dolorosa. Fue una infancia difícil porque mi padre en aquel momento sufrió un trastorno económico muy grande y él, que había sido patrón de las herrerías y fábricas de carruaje de don Santiago Rompani, mi abuelo, tuvo que entregarlo todo para poder pagar todas sus deudas, porque tuvo el sueño de que, del mismo modo como había fabricado carruajes, en aquel momento se introdujeron en Salto los primeros automóviles, y él vio que el futuro de la conducción del hombre estaba en la máquina y no en los cascos de los caballos. Pero se anticipó demasiado a su época y evidentemente no pudo soportar. El garaje americano de Santiago Rompani todavía existe tal como él lo hizo, en la esquina de Osimán y Lerena y Agraciada. Era el año 1910. Salto, naturalmente, no era el Salto de hoy. El Uruguay no era el Uruguay de hoy. ¿Cómo era Salto ante los ojos de ese niño? ¿Cómo era el mundo? Yo lo que le puedo decir a usted es una imagen gráfica, que es la primera que tengo. Hace poco escribí una página precisamente acerca de mis primeros 85 años, a semejanza del libro de Ramón y Cajal, Mis primeros 80 años. Haciendo notar, usted lo acaba de decir, que yo insisto en que
tengo 85 años y 9 meses de edad, porque como no soy hijo de clonación, ni de probeta, ni 7 mesino, yo nací en aquel instante supremo en que mis padres me concibieron. Ahí nací, ahí empecé a ser. El 3 de junio de 1910, yo nací para el mundo y el mundo nació para mí. Estoy completamente seguro que debo haber nacido con un grito, con un bajido, que fue algo así como el exordio de tantas demasías verbales que cometí después. Salto era una ciudad, pude verlo después, en aquel tiempo no tenía conciencia de esas cosas, de excelente edificación, pero de calles muy malas, casi todas de piso de tierra, excepción hecha desde luego de las más céntricas, pero ni siquiera existía el adoquinado, existía el empedrado, y mucho después vendría el cemento y las demás exquisiteces de la civilización, de la pavimentación moderna. Dos cuadros hermosísimos de Cuneo, de alguna manera son un vínculo de color, un río de colores hacia esa infancia, ¿no? Exactamente. Uno de ellos, que yo le acababa de mostrar a usted, que él le llamaba Caligari, por una de esas casualidades de las cosas, y fue por esa razón que se lo compré. Cuneo se pasó como 2 meses en Salto, enloquecido, pintando todo lo que se le presentaba delante. Y pintó eso, que justamente era el barrio donde yo llegué a vivir en la época en que aprendí a jugar al fútbol. Frente a ese lugar había un campo en donde nosotros jugábamos al fútbol y en donde vi a muchos grandes jugadores. ¿Puedo contar una anécdota? Claro, doctor, vinimos a eso, a escucharlo. Había un compadrito que iba a los astilleros de Mianovich, que quedaban a una cuadra de casa. Yo en esa época tendría 8 años, que fue cuando aprendí a jugar al fútbol. Y era un gran jugador de un cuadro que entonces era outsider, era nacional, porque el mejor cuadro era Ferrocarril, al cual yo era adicto. Y el otro se llama Uruguay. Peñarol y Nacional eran cuadros sin importancia. Y ese jugador llegaba de Buenos Aires, por eso se le llamaba el porteño, otros le llamaban el tango, y jugaba al fútbol vestido completo, sombrero gacho, pañuelito, nada de corbata, pantalón de fantasía, medias de seda y zapatos de charol. Así era como jugaba, mientras nosotros estropeábamos las alpargatas o jugábamos literalmente descalzos. Una imagen que naturalmente a ustedes les pasará como a mí, es como escapado de un cuento de Borges, pero es de la realidad, de la riquísima realidad del doctor Santiago Rompani. Doctor Santiago Rompani, 2 veces ministro de Estado, actualmente ministro de la Corte Electoral. Volvamos a esa infancia, pobre y digna. Muy pobre, muy digna. Pasamos de todo, menos hambre y vergüenza. Y en mi casa todos trabajaban, empezando por mi padre, siguiendo por mi madre, continuando por mi hermana mayor, ahora es mi hermana menor, por razones de deferencia para con las damas, pero menos los varones que estudiábamos. ¿Qué soñaba entonces el hijo del herrero? Ser tenedor de libros. Era el sueño, y si es posible, empleado de banco. Era el máximo a lo que podía soñar, y era el máximo a lo que soñaba mi madre. En tanto que mi padre llegó a decir, yo lo escuché, no, hay que dejar que sea lo que a él le guste. Me preguntaban, ¿qué querés ser?
ingeniero. Y realmente me gustaba la ingeniería, no sé por qué, porque tiene algo de invención, algo de creación, pero además, porque en las películas mudas de aquel tiempo, los ingenieros americanos que iban a ocupar sus lugares en México o en América, entonces todos ellos conseguían que todas las chinitas se enamoraran de ellos. Y entonces creo que era por eso que me gustaba hubiera querido ser ingeniero. Desdichadamente, por culpa mía, cuando cursé estudios en el liceo, me peleé con el profesor de matemáticas y fui un desastre. Y entonces ya las matemáticas no contaron para mí. ¿Cuándo vino a Montevideo? En 1927. En 1927, en que había terminado los estudios de cuarto año, había sido siempre muy buen estudiante, había logrado distinguirme en ciertas asignaturas, especialmente en literatura, filosofía e historia. Y una profesora tuvo la malhadada idea de decirme: usted debiera seguir abogacía. Seguí abogacía y todavía estoy tratando de ver qué tendrá que ver la abogacía con la literatura, con la historia y con la filosofía. Creo que la mitad más uno de los uruguayos se están preguntando lo mismo. Doctor, ¿y el jovencito aquel? ¿Bailarín de tango según el modelo que nos hizo referencia o le gustaban otras cosas? Con Julio Emilio Suárez Cedrasky, yes, pelo duro, introdujimos el Charleston en Salto y todavía lo bailo. Amigos, no le voy a pedir al doctor Rompani que baile Charleston para ustedes, pero sí le voy a pedir que sigamos en este trompo del tiempo hacia el pasado para ver cómo era aquel Uruguay, cómo era ese muchacho que de una humildísima familia logró hoy ser una referencia ineludible para aquellos que queremos al país y que sabemos que el país del futuro viene del fondo de los tiempos, viene del pasado y que si no lo conocemos no lo vamos a poder construir. En el ámbito cálido de la casa del doctor Santiago Rompani, admirando el buen gusto de su señora y naturalmente la riqueza pictórica que acompaña la guarida del oso, entre otros un Manolo Lima hermosísimo que retrata el espíritu de una de sus hijas, la menor. Seguimos dialogando con el colega, porque en esa calidad recuerdo que le gustaban nuestros encuentros radiales. Yo no sé si usted se acuerda de que en algún momento me preguntaron cuál había sido su vocación en la vida. Y yo le acabo de decir, en aquel momento no sé lo que era vocación, pero el ideal era poder ser tenedor de libros y, si era posible, empleado de banco. Era un futuro extraordinario para un muchacho de mi condición. Pero al pasar los años y empecé a elegir caminos para el futuro, a los 80 años me enteré de que mi verdadera vocación era el periodismo radial. Que lo único que había hecho realmente con gusto y placer en la vida, disfrutando en ello, no como un deber, sino como un entretenimiento y como el cumplimiento de una función necesaria, había sido el periodismo, y sobre todo el periodismo radial, con ustedes. Y siempre tengo un recuerdo, por ejemplo, para Lasarte, que se anticipó a usted, y algunos otros buenos compañeros del espectro. Y ni que hablar de Omar Gutiérrez, con el que yo
disfrutaba como un loco en las audiciones de ellos, porque era una fiesta. Doctor, ¿y esa juventud fue una fiesta? La suya, nos hemos quedado en aquel Montevideo. No, la juventud fue muy dura. La infancia fue en cierto momento dolorosa y la adolescencia fue muy dura. Sobre todo porque no podía resolver las cuestiones inmediatas y tenía que estudiar para poder llegar a hacer algo, aprender a hacer algo y llegar a ser algo. Pero tenía que trabajar y eso me dificultaba enormemente las cosas. ¿Estudiante de pensión como la mayoría de los del interior? Sí, estudiante de pensión, en la calle Juan M. Blanes 1314, entre La Valleja, que ahora se llama José Enrique Rodó, me parece, y Chaná, en una casa que existe tal como era entonces, pero en la que desdichadamente doblaban los tranvías, al 55 sobre todo, que iba al Parque Rodó. Y en la época que yo estaba preparando exámenes, cuando todo el mundo iba a divertirse al Parque Rodó, y yo me divertía de ojito en el Parque Rodó, en aquellos momentos yo tenía que estar acostado temprano, porque a las 5 de la mañana tenía que estar levantado para estudiar y después para trabajar. Y entonces eso me impidió hacer muchas cosas que me hubiera gustado hacer. Yo tenía una afición especial por la literatura. Desgraciadamente nunca escribí nada que valiera la pena recordar. Escribí algunos poemas, claro, yo tenía 13, 14 años, en aquel momento era una cosa importante, pero me quedé en eso, no pasé de ahí. Pero me hubiera gustado ser literato y nunca lo fui. La única literatura que realizo es la de los artículos periodísticos, y he sabido que eso no da para mucha literatura porque uno de dos. Uno tiene que optar entre la literatura y el periodismo. Claro, que no es lo mismo. Doctor, una adolescencia o una juventud entonces sacrificada, tratando de obtener ese dinerito que no alcanzaba, y qué bueno que lo recuerde, no solamente para homenajear a ese joven testarudo e insistente, sino también para desmentir aquello que con tanta facilidad escuchamos porque no tenemos responsabilidad con el pasado y que todo tiempo pasado fue mejor. No se olvide usted de que en aquella época, le voy a hablar de la época en que mi padre, habiendo perdido todo lo que tenía, tuvo que trabajar como herrador, como herrero. Ganaba 80 centésimos diarios. Y los feriados eran un duelo, porque ese día no había jornal. Entonces, mi madre hacía pantalones y era yo el que los tenía que llevar a cambrar a las sastrerías. No me pregunte qué es cambrar. Yo veía que el sastre le ponía una serie de tazas y demás, tizas y demás, y por un pantalón le pagaban 1.60, 1.20. 1.60 era decir un pantalón de fantasía o un pantalón de frac. Una chalequera ganaba 50 centésimos. Ahora las mejor trabajadas, pagadas, eran las saqueras, las que hacían sacos, que ganaban 3 pesos y algunas 5 pesos. Lo cual era el trabajo de por lo menos 2 días, sin parar, a más de atender las tareas de la casa, porque no había sirvientas, a pesar de que había el régimen de dadas. De las criadas, claro. Las familias pobres les daban las chicas para que las tuvieran por casa, comida y demás, sin sueldo. Y en aquel tiempo no era tan difícil conseguir
algo que ayudara a atender las tareas de la casa. Los trabajos que usted quería realizar, o los que realizaba en esa época de joven, volvemos a Montevideo, ¿cuáles eran? Yo fui empleado de la Casa del Partido, Colorado, donde me pagaban 28 pesos. 30 pesos lo que me costaba la pensión. Y entonces después de eso me consiguieron un empleo en dependencias de la Escuela Naval, con el que más tarde fuera el almirante Joambelts, y en que hacía trabajos administrativos porque yo estaba cursando tercer año de Derecho. Y de ahí pasé al Ministerio de Guerra y Marina y estaba adscrito a una comisión especial de reforma de la ley, de lo que después fue Ministerio de Defensa Nacional, y trabajaba también en los juzgados, letrado de instrucción. ¿Y su cargo cuál era? Marinero de primera clase de máquinas del ROU 18 de julio. 40 pesos de sueldo y 6 pesos de compensación por equipo. Un sueldazo. Se acerca Rafael Alberti con aquello de marinero en tierra, ¿no? Marinero en tierra, por suerte, porque donde hubiera tenido que salir al mar, primero que me mareo y segundo que no sé nadar. Sin embargo, no le han mareado los cargos, no le han mareado los títulos, los honores, los amigos que ha recogido, digo, con que ha cosechado, mejor dicho, a lo ancho y a lo largo del mundo. Eso lo pueden juzgar ustedes mejor que yo, pero evidentemente las cosas que me satisfacen y que me enorgullecen las tengo para mí mismo. Las tengo para mí mismo y si es posible trato de verterlas en los que están a mi alrededor. No es mucho lo que les puedo dar, pero algo pueden sacar de eso, no un ejemplo, jamás pretenderé tenerlo, pero por lo menos comprensión de lo que fui, de lo que quise ser y de lo que llegué a ser, que llegué a ser mucho más de lo que nunca hubiera soñado, porque en ese sentido tuve grandes amigos, grandes benefactores, y debo tener dos referencias especiales. En lo profesional, uno de los mejores abogados que ha tenido el país, cuyo principal enemigo fue su modestia, en Salto, el doctor Leonides Piurina. Y en política, uno de los políticos más inteligentes, más nobles y más puros que ha tenido el país, Luis Valle. Usted conoció, y siendo muy joven o muy niño, a don José Valle Ordóñez, pero además conoció a don Luis Alberto Barreras, pero además conoció a las figuras políticas más importantes del país. Ya hablaremos luego de las figuras del mundo. Es exacto. Es más, de don Pepe tengo dos recuerdos. Uno estando vivo. Un amigo me llevó a una sesión de la convención. Don Pepe estaba sentado en su silla a un costado y lo estaba interpelando un caudillo del cerro, cuyo padre está en un monumento a la entrada del cerro. Lo estaba interpelando y me maravilló la forma paciente y serena con que don Pepe hacía frente a aquella interpelación. Y después, Valle murió el 29 de octubre, el 20 de octubre de 1929. Yo empecé a trabajar en la Casa del Partido el 1 de octubre. Y una vez Luis Valle me preguntó, ¿usted nunca ha concurrido a la convención? ¿Nunca ha sido convencional? No, señor, yo no fui convencional, fui portero de la convención. Y evidentemente fui portero de la convención, atendía en la puerta del Royal a los convencionales cuando murió Valle y se le rindieron homenajes fúnebres en la sala de la convención. Y tengo un recuerdo imborrable. Cuando terminó la oratoria, en la que no todos pudieron terminar de hablar por la emoción,
un gigante de más de unos 60 de estatura, Baltasar Brum, se arrima a las bambalinas, abre los brazos y grita: arriba corazones, viva Valle. No sé si mi carácter de miembro de la Corte Electoral me permite decir estas cosas, pero no puedo dejar de decirlas. Como yo no puedo dejar de decirle que cuando en este intento de búsqueda de nuestras raíces, de nuestro pasado, para respetar más nuestro presente y para ser responsables de nuestro futuro, me comuniqué con el entonces presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle, para intentar perfilar, y todavía se lo debo al país, la figura de Luis Alberto Herrera, y entre las personalidades que me dijo: quien te puede dar una imagen cierta, no estereotipada, no caricaturizada ni a favor ni en contra, es el doctor Rompani. Yo siento por el doctor Herrera una gran admiración, fruto más que nada de la gratitud, porque de todos los políticos de mi partido y de otros partidos que he tratado y conocido, a uno de los que les debo mayor gratitud es al doctor Herrera. El doctor Herrera, voy a contar nada más que esta anécdota. En momentos en que yo fui censurado por hombres del partido, cuando en 1955 concurrí a las Naciones Unidas para celebrar los 10 primeros años de su existencia, ahora, es decir, hace 40 años, ahora se cumplen los 50, se me criticó porque se decía que yo iba acompañado por toda mi familia, pero que me había olvidado de llevar el loro. Nunca tuve animales en mi casa, casi todos los que tuve estaban fuera de ella, y menos loros. Pero además, mi mujer, mi hija y la amiga que nos acompañó pagaban sus propios gastos. Y además, yo rendí cuenta de mi gestión y devolví el dinero que me había sobrado. Tuve la satisfacción, primero, que cuando entré en la sede del Consejo Nacional de Gobierno, el doctor Herrera se puso de pie y me recibió con aplausos. No me parece que eso fuera un gesto muy usual en él, razón de más por la cual le estoy muy agradecido. Pero además, cuando se aclaró el tema de la disposición de fondos en el seno de la comisión, ese correligionario mío que había tenido aquellas palabras, honrosamente, para él y para mí, se rectificó. Siendo ministro, recuerdo que alguna vez hablamos de que un dirigente gremial con el que tenía una relación directa, como con tantos otros, llegó a ser también muy amigo suyo, y estoy recordando a Enrique Rodríguez. Y recuerdo también que en algún momento hablamos de su relación con Rodney Arismendi, entre tantos otros. Quería simplemente redondear este pensamiento de los amigos de todos los sectores, porque quería sobre todo decirle a los jóvenes que me están escuchando y nos están viendo en este momento, que le están escuchando a ustedes, que de pronto han heredado también aquello de los buenos y de los malos, de que el doctor Rompani, si hoy está con nosotros y le estamos rindiendo este homenaje, es porque viene de ese país, del país de la confrontación, pero también del diálogo, del país de las ideas diferentes, pero de la caballerosidad, del país que no podemos perder. Permítame que yo entonces me extienda un poco sobre eso. De Enrique Rodríguez tengo un recuerdo muy grato. Él concurría al Ministerio de Industria y Trabajo como zapatero, como obrero del cuero, pero también acompañaba a otras delegaciones. Fuimos buenos amigos, sin mengua de nuestras discrepancias ideológicas, que son públicas y notorias. De Rodney Arismendi fui compañero en el Ministerio de Guerra y Marina.
Él era superior mío. Él era funcionario administrativo junto con Sergio Previtale, el primer esposo de Alba Roballo y padre del actual diputado Previtale, Sergio Previtale. Fui compañero de trabajo de él. Y Alba Roballo era compañera de banco de mi hermana en el Liceo de Salto. De todos ellos fui conocido y fui gran amigo. Alguna vez hemos oído decir y hemos dicho que podemos ser todo lo que deseemos menos dejar de ser quienes somos. Los uruguayos somos así. El doctor Rompani, como decíamos hoy, es un elemento referencial del país del que venimos y que no podemos perder. En instantes seguimos junto a ustedes. Tómate un Colet. Vas a ver que podés. Si te recetaron lentes, lo mejor para ti, Heider Óptica Alemana. Calidad en materia prima, experiencia, equipamiento y la mayor variedad de modelos con los cristales más finos y livianos del mundo. Heider Óptica Alemana, tu óptica amiga. Hay un whisky que no tiene mayordomo. Añejo. Un whisky sin complejos. Con solo 30 pesos puede ganar más de 1.150.000 dólares. Juéguese al premio extra de la Lotería Uruguaya. Continuamos, amigos, junto al doctor Santiago Rompani. Lo que estamos apreciando en este momento, esto sí es exactamente la Cueva del Oso. Hoy hacía referencia a la otra Cueva del Oso, pero esta es la Cueva del Oso, ¿no? Claro. Los libros, los regalos, los recuerdos, las fotografías. Porque yo no sé cómo me voy a arreglar en esta era tecnológica, porque no he podido aprender a manejar absolutamente ninguno de estos aparatos sofisticados. Apenas si pude aprender a manejar yo le llamo tocadiscos, pero es lo que pasa a videos, no sé cómo se llama. Apenas si he podido aprender costosamente, dolorosamente, me ha costado mucho trabajo. A mí lo que me gusta es el libro y el diario. Vivo leyendo y la mayor parte de mi tiempo, que para algunos es un tiempo perdido, es en la lectura, pero sobre todo en la relectura. A mí me apasiona sobre todo los grandes escritores españoles. Leo el francés, pero siempre que sea el francés de Flaubert o de Alfredo de Vigny. Porque quizá vale la pena que usted recuerde que yo durante 30 años fui profesor. Por obra y gracia de un gran amigo, de un gran benefactor, de un gran salteño, de un gran ciudadano, el doctor Antonio Grompone. Me hizo profesor de filosofía porque en Salto no había filósofos. Y él me conocía de las clases
de filosofía del derecho y de filosofía de preparatorio. Y además me tenía afecto y además era un hombre bueno, bondadoso, generoso, cordial, no obstante cierta osquedad aparente. Y fui profesor de filosofía y entonces eso contribuyó a que me desasnara de todos aquellos prejuicios que podía haberme dado el aprendizaje del derecho, que tiene algo de seco, algo de árido, algo de duro. Y de ahí que para mí la lectura tiene que ser una lectura de un buen castellano. Por eso me gusta mucho Azorín, me gusta mucho Unamuno. No me gusta Baroja porque habla muy mal de todo el mundo y sobre todo los americanos. Dice pestes de nosotros, nos desprecia horriblemente, pero él despreciaba creo que a todo el mundo. Y me encanta Pereda, conservador, católico, rabioso, etcétera, pero Valera, me encanta. Y un poco Leopoldo Alas, si bien hay algo que no me gustó en él, la forma despectiva como lo trató a Rodó. Yo creo tener de Rodó un concepto correcto. A nosotros se nos acostumbró prácticamente a recitarlo a Rodó y al culto de la juventud. El arielismo, ¿no? Lo que llamó Unamuno la beatería de la juventud. Unamuno lo odiaba a Rodó, lo adoraba a Zorrilla de San Martín. Y Leopoldo Alas, en el prefacio, en el prólogo que Rodó se empeñó en seguir publicando, habla de Ariel y dice, el folleto del profesor de Montevideo. Ariel, un folleto. Lo único que falta es que diga que es un folletín. No me gustó por más que yo ya esté de vuelta un poco en aquellos conceptos que se nos habían imbuido respecto a Rodó, y le recitaría a usted pasajes enteros, si no fuera porque usted es esclavo del tiempo. Yo también, aquella tarde el viejo jubilado profesor a quien yo venía. Aquel viejo jubilado maestro, a quien solían llamar próspero, por alusión al sabio de la tempestad shakespeariana. Se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. La poesía también ha estado presente en su vida. Sí, en todo momento. Y lo recuerda, además, y la recuerda. Machado. Para mí Machado es el gran poeta. Machado, para mí fascinante. Además, la misma prosa de Machado tiene un elán poético magnífico. La actividad política. Y dentro de los nuestros, sí, Delmira Agustini. Eros no ha sentido alguna vez piedad de las estatuas. Vivió esa actitud que en algún momento se calificó en nuestro Montevideo como una especie de Tinelli del tiempo. No tuve tiempo. No se olvide que yo tenía que estudiar y trabajar. No podía. Más o menos pude alternar con algún que otro literato de los que cursaba estudios, ya fuera en preparatorio, ya fuera en la facultad, pero la vida que ellos hacían yo no la podía hacer. Y además por la dificultad de medios. También yo no estaba en condiciones de eso. Es más, fíjese que yo fui un gran amigo de Jorge Piacenza Arriague. Pertenecía a una familia muy rica y habíamos hecho una sociedad de capital e industria. Yo compraba los libros, los leía, los subrayaba y él leía la parte que yo había marcado y los pagaba. Buena sociedad, ¿no? Una excelente sociedad, pero fue la forma que yo tuve de poder seguir la carrera, si no, no hubiera podido hacerlo jamás. Y en esa forma fue como no podía alternar. Hace poco estuve en contacto con un gran amigo, un buen poeta, pero que se perdió, no se vio más, Carlos Escafo.
de Durazno. Y recuerdo, tenía un libro, El astro de los vientos. Astro de los vientos, te encendiste en el mar. Tu orto fue una cresta audaz, coronada de espumas de eternidad. Alguna vez bajarás a mi mano a brillar. Entonces será el término. Mi barro ya no cantará. Es precioso, ¿verdad? Sí, sí, además en su condición de comunicador y creación de climas nos hemos emocionado tantas veces con el doctor Rompani que ojalá algo de esa emoción pueda transmutar a través de la frialdad de una cámara y llegar hasta su casa y llegar hasta su corazón. Pero me quiero quedar con una imagen antes de entrar ya lamentablemente en la última parte del programa, la del muchacho trabajador y estudiante que como alguna vez también me contó, con diarios en los zapatos rotos para enfrentar la visión romántica de la lluvia que se tiene desde la ventana, pero que no es la misma cuando se tiene que caminar con un agujero en el zapato, pero vertical, pero parado, como sigue todavía enfrentando la vida, tratando de vencerla y que ésta no lo venza. En el centro. Hacia la última parte, amigos, lamentablemente, de este encuentro tan esperado por mí con el doctor Santiago Rompani. La última imagen a la que habíamos apelado hacia el final del bloque anterior era la del joven enfrentando sus circunstancias con dolor, con angustia, con sacrificios, pero con mucha alegría también me imagino, ¿no? Con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchas ganas, con mucha fuerza. ¿El joven ese todavía está dentro del Señor? Con mucha fuerza, pero con muy pocas esperanzas. ¿Ah, sí? Sí, porque no sabía qué era lo que iba a pasar el día que me recibiera. Porque un título profesional me habilitaba para ejercer una profesión, pero podría ejercerla yo. Y claro, como le acababa de decir recién, la realidad superó a todas las suspicacias, las desconfianzas, y no los sueños, porque yo nunca soñé mucho en cosas imposibles. Cuando llegué a Salto me esperaba, lo dije recién, el estudio más importante, y ahí trabajé y gané mucho dinero, y lo primero que hice fue casarme. Ya hablaremos sobre la familia. Y hace 57 años que estoy en eso. Mirá, para los que se han querido durar, ¿eh? Con la misma mujer. Con la misma mujer. En el programa anterior que hicimos con Washington Benavides se recordaba algo del exquisito poeta don Juan Cuña, aquello de que si soñé fue con realidades, ¿no? Háblenos del encuentro con su mujer y lo que ha sido estos 50 años y de su familia. A mi mujer la conocí el 31 de septiembre de 1931. Iba ella con una amiga muy mona, que todavía sigue siendo muy mona, Yoyon Perruchetti. En aquel tiempo nos congregábamos, era un placer muy barato, pero un gran placer. Los muchachos de entonces, a lo largo de 18 de julio, los domingos, para ver pasar las chicas en misa de 11, y los viernes, a lo largo de Sarandí, para ver pasar las chicas que iban al Señor de la Paciencia. Tú que pasas, mírame, cuenta si puedes mis llagas. Ay, hijo, que mal me paga la sangre que derramé. Podríamos, nos falta la guitarra, doctor, ¿eh? Lo único, ponerle música. Y así conocí a mi mujer, amigos comunes nos presentaron, y el 30 de octubre de 1932 la pedí a su padre. La pedí. Era el estilo de la época. Había estado hablando con ella durante un año. La pedí y nos casamos. Después que me recibí el 26 de diciembre de 1935,
y me casé inmediatamente un año después. Y en eso estoy, con 6 hijos, 27 nietos y 18 bisnietos, la mayor de las cuales ya tiene 18 años. Podría decidir una elección en cualquier momento, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, claro. Hubo un tiempo que podía jugar un partido de fútbol, pero ahora eso está superado. Doctor, si volviera a vivir otra vez, como dice la canción, ¿viviría igual? No me quedaría otro remedio. No hay manera de cambiar. Las cosas no dependen de nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo máximo para que las cosas salgan bien. Yo hice los esfuerzos máximos para que las cosas me salieran bien. Y me salieron mejor de lo que yo hubiera soñado, pero en otros derroteros, en otros aspectos. Yo nunca hubiera creído actuar en la política en la forma en que lo he hecho. Y hoy soy un político y vivo en la política, prácticamente vivo de la política. Todo hombre vive de la política, porque en toda comunidad es una polis, es una ética, un modo de ser y de hacer. Se militará o no en determinado partido, en determinada tendencia. Pero lo que yo nunca hubiera creído era que iba a ser política militante, sobre todo de una forma completamente distinta de la que había visto hacer en Salto. Salto es un departamento de prácticamente 2, 3, póngale usted 4 localidades distintas fuera de la capital. Tanto que a mí se me pidió que fuera a trabajar a Florida, y del mismo modo como habían pedido que fuera el ministerio que había dejado don Fernando Fariña por 4 meses, me quedé año y medio y ya no volví más a Salto. De ese mismo modo me dijeron que fuera por unos meses a Florida y seguí 30 años, del 54 al 84, con intermitencias. Un departamento donde me hice de grandes amigos, pero con 30 localidades distintas que había que estar recorriendo puntualmente, porque en política todos los correligionarios tienen el mismo valor y el mismo significado. ¿La vida le ha devuelto más de lo que usted pedía? ¿O le ha dado más? Muchísimo más de lo que yo había pedido. Yo nunca hubiera soñado llegar a ser lo que fui. La vida, y fíjese usted que yo entré en la escuela a los 6 años y salí de la Facultad de Derecho con el título profesional a los 25 y no puse un peso para lograrlo, porque lo que no me dio el Estado, y me dio mucho, por eso estoy tratando de devolverle lo más que puedo, me lo dieron los buenos amigos que tuve, a quienes me he referido someramente, cometiendo alguna que otra omisión, pero no olvido. Teniendo en cuenta además que su gratitud es un acto militante. Son las 2 virtudes que exijo me reconozcan: la gratitud y la lealtad. Todas las demás me pueden faltar, pero jamás seré ni un ingrato ni un desleal. Y son esas las virtudes cardinales que yo desearía que tuvieran todos los hombres. Las demás suelen ser dadas por añadidura. Los años pueden no significar nada, solamente es la suma de los minutos, o de las horas, o de los días, o de los meses. Pero cuando estos vienen acompañados de tanta vida, entonces sí importan. ¿Qué le diría hoy, en su calidad de hombre de 85 años, a un joven que lo está viendo y que de pronto está teniendo las mismas inquietudes que usted tenía cuando tenía el zapato agujereado bajo la lluvia? Hay que trabajar, hacer algo que pueda trascender de nosotros mismos. Y confiar, tener fe. Yo sé
que la fe es una creencia sin pruebas. Pero, ¿qué habría sido yo si no hubiera creído en cosas que no veo y en cosas que no comprendo? Hay muchas cosas que no comprendo, hay muchas cosas que no veo. No puedo con acierto explicarme la existencia del mal o de la desdicha que no se merece, pero no veo otro remedio contra eso que trabajar y seguir adelante, con tesón y con firmeza, con lealtad y con gratitud, porque siempre debemos mucho más de lo que podemos pensar. Doctor, muchas gracias por habernos recibido una vez más en su casa. Muchas gracias por haberme dejado decir todas estas cosas, que son una especie de confesión en voz alta. Siempre nos estamos confesando, siempre estamos diciendo de nosotros algo que pensamos que los demás no saben, pero que les puede interesar conocer. Si lo que yo dije hoy puede servir de algo para alguien, me daría por ampliamente satisfecho de haber vivido estos instantes tan hermosos que usted me ha deparado. Teniendo en cuenta que la felicidad no existe, lo que existe es la responsabilidad constante. Solo existen momentos felices. Lo dijo hace 2500 años un señor Epicuro. Hay que agotar la soberanía del instante. La felicidad no existe, solo existen momentos felices. Pues bien, ese momento feliz hay que vivirlo hasta el final, hasta lo más hondo, hasta lo más profundo y sobre todo hasta lo más elevado. Y por último, sea también mi homenaje para aquella mujer por quien, para mí, no todo lo real fue dolor y no todo lo ideal fue sueño. Amigos, hacia el final de este programa, mi reiterado agradecimiento a los 85 vividos años del doctor Santiago Rompani y su generosidad de compartir algo de lo mucho que ha sembrado y cosechado en ellos. Si el pretexto era los 85 años, sus primeros 85 años, espero que nos encontremos en el cumplimiento de los segundos 85 años. Me han pronosticado que voy a vivir 120 años como Moisés. Pues no lo tomen como una amenaza, pero es un hombre de palabra.